organizada por la Coordinación General de Formación Profesional y el Departamento de Formación y Evaluación Docente, y que es parte del ciclo de sustentabilidad universitaria, un conjunto de talleres y conferencias en donde pues el tema principal es la sustentabilidad en la docencia. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Urania Moreno Andrade, quien viene a presentarnos la conferencia La ineludible existencia de una crisis climática, su comprensión para integrar la sustentabilidad en la currícula universitaria. Algunos ejemplos en México. Y bueno, pues voy a darles una semblanza curricular de la doctora Sandra. La doctora nace en Tuxtla Gutiérrez en 1965, es chiapaneca, con estudios en licenciatura en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana en Jalapa, en donde egresó en 1988. Trabajó en unos años en el laboratorio de medicamentos Streger y después estudió la maestría en Administración Integral del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Ahí hizo una tesis sobre el análisis del conflicto ambiental por la instalación de un incinerador de residuos altamente peligrosos en Tijuana en 1996. También trabajó como profesora de la Universidad Iberoamericana y coordina el Diplomado de Desarrollo Sustentable en Puebla. También fue consultora en Pladeira, Sociedad Civil, en donde trabajó en desarrollo regional y ordenamientos ecológicos territoriales. Regresó a vivir a Chiapas y a estudiar el doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Colegio de la Frontera Sur con su tesis Titularidades ambientales en la Sierra Madre de Chiapas. Y a partir de 2001 se incorporó como profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. Fue directora del mismo instituto de 2005 a 2010, en donde creó una maestría en enseñanza de las ciencias naturales. Fue integrante de su comité académico y coordinó distintos proyectos en CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, y de la Comisión Federal de Electricidad, y también de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, acompañando movimientos sociales contra la minería metálica en Chiapas. Ha sido representante de los profesores ante el Consejo Universitario, becaria CONACYT en COLEF, y también del Servicio Forestal Americano. Eh, y bueno, pues actualmente, bueno, también fue directora del programa educativo de biología en la UNICACH y actualmente diseña un posgrado en servicios ecosistémicos y a distancia y es directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Entonces, pues le damos una gran bienvenida a la doctora Sandra Urania Moreno Andrade y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Álvarez. Gracias a la invitación de la Coordinación General de Formación Profesional de la UABC y el Departamento de Formación y Evaluación Docente, y claro, a la doctora Adriana Álvarez, con quien nos liga pues toda una trayectoria también personal y profesional, pero entiendo que quisiera yo poner sobre la mesa, digamos, en esta comunicación, la experiencia que yo he tenido a lo largo de más de 30 años de ejercer la investigación y la docencia, junto con trabajos muy prácticos, incluso a solicitud de la sociedad vía instituciones públicas, privadas, y eso sí, un poco centrados en el sureste del país, ¿no? El título de la conferencia de hoy, La ineludible existencia de una crisis climática, su comprensión para integrar la sustentabilidad en la currícula universitaria. Y traigo 2 ejemplos acerca de este reto. Eh, Abarca en la propuesta que una crisis climática ya no es posible
ni siquiera en una narrativa política, que muchas narrativas políticas pueden tener cierta vaciedad en términos de la realidad, ¿no? Y sin embargo ya no pueden prosperar estas narrativas de que no existe una crisis climática. Vamos a dar algunos ejemplos de que es ineludible la existencia de condiciones que están afectando la manera de vivir de siglos de transformaciones, pero que tenían esa temporalidad en lo geológico, en lo climático, en lo ecológico y finalmente en lo socioambiental. Cómo esta crisis climática, y esta es una de las propuestas centrales, creo yo, de la ponencia, la crisis climática es sustentable. La crisis climática adquiere ya una sustentabilidad, es decir, llegó para quedarse. No es algo que nosotros vamos a solucionar, a resolver o desaparecer. En el caso de algunas especies que se convierten en plaga, hay una palabra que utilizan algunos agrónomos o hasta bacteriólogos. Vamos a erradicar a esta especie, vamos a erradicar incluso a las especies que son vectores y que se habla de erradicar el paludismo, erradicar. Y yo considero que más bien hay que reconocer la sustentabilidad de la crisis climática, comprendiendo esa magnitud de una temporalidad que no va a ser más que de largo alcance, es decir, va a ser de unas temporalidades eh, de tiempos casi, casi geológicos. Esta crisis climática, mientras más pronto nos demos cuenta que llegó para quedarse, vamos a entender qué sustentabilidad merece a través de la adaptación de la sociedad, de nuestros modos de vida, de cómo la adaptación se da en la naturaleza y que entonces esta sustentabilidad la tenemos que incorporar en aquellos contenidos que van a estar de alguna manera pensados para la formación de recursos humanos en México, para la atención de esta enorme complejidad que tiene que ver con el medio ambiente. Hablemos de una licenciatura en ingeniería ambiental, en ingeniería hidráulica, en biología, nosotros que tenemos ingeniería este, mm, geomática, o bien carreras como las que ya tenemos también aquí en el sureste, en el caso de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la licenciatura en Ciencias de la Tierra incluso, ¿no? Entonces, por ahí va a ir toda esta plática. Espero también dar algunos apuntes de elementos de referencia para poder incorporarlo a la práctica docente, ¿no? De inicio, quisiera compartirles que por qué se le denomina ahora ya no nada más cambio climático. El reconocimiento del cambio climático creo que ya fue un desafío, digamos, rebasado. Lo que ahora nosotros sí tenemos es evidencia científica planetaria de cómo la concentración de gases de efecto invernadero y dióxido de carbono en la atmósfera está alcanzando niveles que no tenían precedentes en al menos los últimos 800,000 años. De allí que venga esta parte de la temporalidad de los tiempos geológicos, ¿no? Entonces, es un periodo sin comparación en lo que yo llamo el desarrollo civilizatorio. Es decir, aparece la humanidad entre hace, dirían algunos, de entre 70,000 y 15,000 años, y este modo de vida humano eh, viene transformando a su entorno. Y llegamos a eh, un conjunto de evidencias que este panel de cambio climático intergubernamental, el famoso IPCC, ya para el 2021 tiene registros de cómo la temperatura media mundial de 1,0 grados centígrados ha sido la más alta entre el 2011 y 2020.
¿sí? Más alta que comparando 1850 a 1900. Además, los últimos 5 años han sido los más calurosos registrados desde 1850. ¿Se dan cuenta estos grandes periodos considerados para ver la variabilidad de la temperatura que resulte significativa? La tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901 a 1971. Asimismo, las temperaturas extremas, incluidas las olas de calor, que estas, me estaban explicando unos especialistas que observan al sol, tiene que ver con también un ciclo evolutivo de las grandes reacciones que están ocurriendo en el sol, ¿no? Olas de calor. Se han vuelto más frecuentes e intensas, mientras que los eventos tríos son menos habituales y severos. Estamos hablando de planetariamente, ¿no? El calentamiento global está afectando muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo. Y aquí yo diría, por tanto, mi plantel, su plantel o todos esos espacios educativos de formación de recursos humanos no son ajenos a este proceso de variabilidad climática extrema. Se dice también de parte del IPCC que el 85% de la población mundial ya enfrenta los impactos del cambio climático. Entonces, ya deja de ser un problema ambiental. En los años 80 ya se hablaba de un problema ambiental como un problema complejo. Tratar de tener la perspectiva sistémica para abordar la resolución interdisciplinaria de problemas ambientales. Pero lo que nosotros tenemos ahora, y lo dice Enrique Leff desde hace unos 20, 25 años, es una crisis civilizatoria. Este, también recuerdan que la Organización de Naciones Unidas ha establecido una serie de metas para el 2030 en el cual una de las consideraciones más importantes tiene que ver con cómo no tener un aumento de 2 grados centígrados, ya que en el mundo ese aumento de 2 grados centígrados va a reproducir que 362 millones de personas estén expuestas a la seguridad alimentaria. De por sí hemos tenido, digamos, decenios de hambruna en ciertos lugares en África, en Asia. Sin embargo, el número de millones de personas afectadas cada vez será mayor. 3.658 millones de personas van a sufrir por la escasez de agua. 5.986 millones de la población mundial padecerá olas de calor mortal, así como prácticamente desaparecerán todos los arrecifes de coral de la Tierra y estaremos presenciando una extinción masiva de especies. Estamos pensando hasta en un 8% de vertebrados, que es y muy importante dentro de las cadenas tróficas, los vertebrados, 16% de las plantas y un estimado de 18% de insectos. Estamos entonces provocando alteraciones en los sistemas físicos y biológicos de la Tierra. De ahí que la lógica de la sustentabilidad dentro de la currícula sea cómo en acciones originadas por la humanidad, revertir ciertos procesos que han ido muy alejados de la adaptación de los sistemas físicos y biológicos. De hecho, ahora está de moda estas acciones de adaptación basadas en la naturaleza, porque no han estado basados en la naturaleza, sino que hemos alterado los sistemas físico-biológicos de la Tierra al tratar de imponer una lógica de producción en masa de bienes que están extrayendo de la naturaleza las posibilidades del reciclado del agua, del reciclado de nutrientes, incluso de los flujos energéticos en los ecosistemas. Entonces, estamos sobrepasando los límites planetarios. Y aquí, a quienes están dando clases, la reflexión tiene que ver qué tan ajeno es eso que está diciendo ahorita la doctora a nivel planetario en mi plantel, en mi localidad, en mi región. Esto que estamos hablando, no, pero aquí no hay arrecifes de coral, pero qué flora,
qué fauna está en alguna condición de amenaza, de extinción, para que nosotros nos sentamos, no, digo, es un ejercicio de cómo se siente estar dentro del planeta, estar dentro de una de estas condiciones alteradas, ¿no? Eh, y entonces, hay autores que incluso denominan a esta nueva época geológica como antropoceno, este periodo geológico en el que las intervenciones humanas están alterando procesos atmosféricos, geológicos, hidrológicos, eh, que están, digamos, deteriorando el acceso a los modos de vida de los animales, de las plantas, de los ecosistemas y de las personas. Y entonces aquí yo quería reflexionar. Si nos dice la doctora que tiene que ver con explosiones del sol, o si dice que tiene que ver con la relación de nuestro planeta Tierra eh, con otras, digamos, elementos de nuestra galaxia, pues, ¿cómo le vamos a hacer si el cambio climático no es antropogénico? Ah, pero lo que sí es antropogénico son esas acciones que están alterando, profundizando y acelerando incluso la capacidad de los flujos naturales en nuestro planeta. Y por tanto, tenemos un impacto en el que no hemos buscado una adaptación que nos permita superar con ciertas ventajas nuestros modos de vida. ¿Por qué se ven afectada la agricultura? ¿Por qué se ve afectada nuestra propia biología? Si en las plantas es evidente cómo se ha ido, eh, digamos, eh, ha cambiado la temporalidad, se ha desfasado, o sea, yo le llamaría, ha corrido un poco la temporada de floración, se ha corrido la temporada de migración de las especies. Y estas acciones de que están ocurriendo en los ecosistemas, en la flora, ¿son acciones de qué? ¿De mitigación? ¿De adaptación? ¿O de mitigación, adaptación y resiliencia? ¿Y qué vendrían siendo cada una de ellas? En los contenidos temáticos de las carreras ambientales, creo que ya está como entendida la mitigación como acciones de la humanidad que van a disminuir los efectos, por ejemplo, de fenómenos perturbadores, como pudiera ser la precipitación, que se traduce y nos impacta en inundaciones y, por tanto, en pérdida de bienes materiales, como puede ser la infraestructura tabaquera. Eso sería como que ya, eso también vamos entendiendo la mitigación. Pero, ¿qué viene siendo la adaptación? Bueno, la adaptación es, no voy a cambiar estos ciclos, por ejemplo, de la prolongación de la sequía. Sin embargo, ante una prolongación de la sequía como fenómeno perturbador, ¿qué acciones desarrollaré hacia la adaptación para reducir, por ejemplo, el incremento de temperatura en la vivienda? Y esa ya es una adaptación en la construcción de obras de infraestructura que van, por un lado, a mitigar el fenómeno perturbador de aumento de la temperatura, pero van a permitir una adaptación de mi confort ante la adversidad de una prolongación de esta sequía. Pero por último, ya también está como muy de moda esto de la resiliencia. Yo tengo una perspectiva crítica respecto de este concepto. Se ha tratado de imponer un concepto de resiliencia como si cada individuo, y estoy hablando de individuos, cada planta, cada ejemplar de una especie, cada ejemplar de, digamos, una formación geológica, tendría que presentar la capacidad de mantenerse durante el mayor tiempo posible, muy semejante como a la sustentabilidad, pero resistiendo mantener la composición atmosférica, resistiendo mantener un cauce hídrico eh, sin contaminación. Y yo creo que la resiliencia
y es una resistencia. Es vivir en peligro constante, vivir bajo la amenaza de los fenómenos perturbadores, porque estamos tratando de sobrevivir ante esta variabilidad ambiental que ahora ya le llamamos crisis climática, y la resiliencia tiene que ser una resistencia colectiva. Primero, a que no son los individuos, no son los ejemplares que están bajo ciertas condiciones de invernadero más resilientes que otros, sino es una estrategia colectiva de reconocer, por un lado, la mitigación, la adaptación y las capacidades locales que tenemos para hacer evidente que eso que nos tratan de convencer de que somos resilientes es porque vamos a superarlo todo, pero nos quieren mantener en la desigualdad, en la pobreza, en la marginación. Y lo que hacemos es pobreza resiliente, marginación resiliente, y eso creo yo que es inaceptable. La resiliencia tiene que ser un modo de vida digno con resultados en un mejor nivel de vida, aún con los fenómenos perturbadores que dije llegaron para quedarse. Esto me lleva a que, ¿con qué contamos los docentes? Pues con información, ya lo dice en la presentación, más de 25 años de estudios del cambio climático, pero todavía es un campo científico emergente en el que cada quien hace su parte. Hay un investigador, el director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, allá en la Ciudad de México, que habla de esta fragmentación disciplinar. Y ante la fragmentación disciplinar, ¿yo qué recomiendo? Aquí estos kits sirven para cuando decidamos iniciar alguna actividad de nuestro plantel que no tenga a veces una base curricular, con más razón si tiene una base curricular. Pero si, por ejemplo, son proyectos integradores que vamos a tratar de aplicar en un semestre, este tipo de tips, este tipo de consideraciones, me parece que son muy útiles para alcanzar metas en el corto plazo. Ya ven que los proyectos integradores a nivel de licenciatura, pues son semestrales. A nivel de maestría, en algunos casos pueden ser cuatrimestrales o semestrales. Bueno, luego voy a delatarme hacia ese punto. Ahorita es para que nosotros podamos atender mitigación, adaptación, resiliencia ante la crisis climática, debemos de tener el enfoque de sistemas complejos. Es decir, no podemos decir, esta es una sola causa, este es un solo efecto. Tenemos que abordar esta complejidad desde un trabajo de equipos interdisciplinarios. Seguramente en la Universidad Autónoma de Baja California, así sea una carrera que tenga que ver con ingeniería ambiental, por ejemplo, o una maestría en ingeniería ambiental, no todos los profesores son ingenieros ambientales. ¿Por qué? Porque se requiere de equipos interdisciplinarios y a la hora de trabajar un proyecto integrador también es deseable tener distintas disciplinas abordando el problema, pero ahorita vamos a decir, a ver cómo. Necesitamos tener datos, por lo tanto, un proyecto integrador que genere datos sobre algún monitoreo de fenómenos perturbadores puede ser un aporte que le dé a un proyecto mayor datos, ¿no? Por otro lado, me parece fundamental el diseño curricular para la formación de recursos humanos innovadores. ¿Y a qué me refiero con la innovación? Si seguimos haciendo lo mismo, dicen por ahí, ¿no? Tendremos los mismos resultados. Por tanto, tenemos que ser innovadores. Para mí, el enfoque de sistemas complejos es innovador siempre y cuando podamos nosotros identificar adecuadamente cuál es nuestra pregunta a resolver. Puede ser de investigación, puede ser de solución a una condición práctica. Y aquí otra vez mi invitación, ¿a qué escala puedo yo trabajar con un grupo de alumnos durante un semestre para transformar una realidad de un estado caótico a un estado más ordenado, de un estado
que en condiciones, digamos, de contaminación, a una disminución de ese grado de contaminación de nuestro campus, ¿no? Que hay muchos estudios, de hecho, se genera en la UNAM, hay toda un departamento de estudios sobre la universidad con una dimensión de lo ambiental muy importante. Pero también puede ser de nuestra colonia, donde está nuestro plantel, o de la región en donde estamos, o ubicamos distintas unidades, como subsedes o otros planteles en el que reconocemos una misma problemática, como tal vez el manejo de nuestros residuos sólidos, el reciclado de papel, el manejo de huertos ecológicos, y que nos podría generar un proyecto integrador entre varios planteles, ¿no? Y lo otro, necesitamos caracterizar, la dinámica de cambio de estos patrones emergentes de la naturaleza. Es decir, si tenemos en el campus, una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿quién está realmente evaluando si esta tiene un impacto positivo? Si realmente, qué problemas tiene para trabajar adecuadamente. Ese es un ejemplo muy, digamos, muy local. Pero si nosotros nos preocupamos por la contaminación de un tramo de playa, por ejemplo, ¿qué, qué posibilidades tenemos de nosotros caracterizar la dinámica de cambio en esos patrones emergentes de la naturaleza? Esto no es trivial, caracterizar la dinámica de cambio en los patrones emergentes de la naturaleza es otro tip muy importante, porque en la educación convencional pareciera que nosotros estamos interesados en que el estudiante fije un estado de cosas. Pareciera que el conocimiento fuera un stock inamovible. Ya sabemos las leyes de la termodinámica y son, digamos, indiscutibles. Pero en el resto de conocimiento científico es muy importante estar contrastando que lo que tenemos que aprender a identificar es el cambio. ¿Cuál es la dinámica de cambio? Ya la estabilidad ya la conocimos, pero llega Darwin, ¿no? Y dice, en realidad todo evoluciona. Y dice Galilei también, ¿no? La Tierra se mueve y bueno, y se mueve, aquí entre nos, se mueve todo el tiempo. Les estoy saludando desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es uno de los estados más sísmicos del país y quizás del mundo, porque tenemos puentes sismogénicas, le llaman los especialistas, en las que puede ser que tiemble por el movimiento de las placas tectónicas, pero también puede ser que tiemble por un movimiento sísmico volcánico o por el movimiento de fallas geológicas dentro de la placa continental. Bueno, nada más quería hablar sobre la importancia de que nos fijemos como profesores en la enseñanza del cambio, de la observación de cómo generamos datos que nos monitoreen el cambio. Y tener también, creo, ayuda a la iniciativa de muchos profesores para actividades, ya sea dentro de la currícula o extracurriculares, tener una postura crítica al modelo de desarrollo extractivista. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que la alternativa son estas pequeñas acciones en las que podemos demostrar que sí se puede eh, revertir un proceso de deterioro o detener un proceso de deterioro o al menos monitorear un proceso o una dinámica de cambio. Bueno, eh, la sustentabilidad en el mundo. Acabo de decir que la crisis climática es sustentable. Entonces quiere decir que cuando yo me acerco a, si les gusta el senderismo, por ejemplo, cuando hablo de territorio, esto es muy práctico. Entonces yo ya tengo un tramo que quiero recorrer, que son 11 kilómetros, de una zona de plantíos de maíz hasta llegar a una zona ay, de plantación de uvas.
Eh, ¿Qué tanta variabilidad encuentro en el tipo de suelo, en el tipo de vegetación, en si puedo observar aves o algún tipo de eh, mamíferos pequeños? Eh, ¿Qué hay preservado en la composición ecosistémica de ese territorio? ¿Qué tanto se han hecho estables las relaciones ecológicas, es decir, la depredación o, el mutualismo? ¿Qué nosotros podemos observar en esa escala en la que además no es lo mismo recorrer en un avión, en un camión o caminando? Entonces, hay los profesores que trabajamos, aspectos ecológicos y biológicos, sabemos que tenemos que ir a pie a observar mucho de la sustentabilidad en el mundo. Y cuando hablo de sustentabilidad, voy a dar un ejemplo muy práctico. Yo entendí la sustentabilidad con un amigo ingeniero, ingeniero minero además, que me decía: "Sandra, no entiendo qué es la sustentabilidad". No, no, ¿cómo que se sostenga en el tiempo? ¿Qué? Y entonces yo me quedé pensando, tienes razón, a ver algo práctico. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar cauce perenne. Yo, ¿eso existe en ingeniería? O sí, el cauce perenne es el que requiere un ingeniero para poder, por ejemplo, establecer una presa hidroeléctrica. Y yo me quedé, ay, cauce perenne, es decir, que ese volumen, esa velocidad y esa composición de, en este caso, un cuerpo de agua, un río, se mantenga en esa dinámica de flujo durante el mayor tiempo posible. Ahí entendí yo la sustentabilidad como un adjetivo a un elemento del entorno, a un objeto bajo observación que vas a ver durante el tiempo si guarda esas características de dinámica, flujo, composición a través del tiempo, es sustentable. De allí que ahora hasta se habla de ciudades sustentables, en fin, yo creo que se ha llevado al extremo esa conceptualización de la sustentabilidad. De hecho, mi extremo es decir que la crisis climática es sustentable. ¿Y cómo hacemos para que esa sustentabilidad también tenga un reflejo en esta concepción de la complejidad, en esta concepción de la problemática ambiental en la currícula universitaria? Bueno, pues no tenemos de otra más que seguir la ruta de los programas educativos. Tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados en México. Yo les voy a hablar de dos. Puedo hablar de un poquito de más mientras sigo con la plática, pero la licenciatura en Ciencias de la Tierra es una carrera multidisciplinar, que es uno de estos elementos que creo que ustedes pueden trasladar a su experiencia, vida, reflexionen si podría yo trabajar con otras disciplinas en un proyecto integrador. Eh, Esta es una licenciatura que se crea ex profeso, ya multidisciplinarmente. Admite diferentes perspectivas y está constituida por la aplicación, por un lado, de ciencias básicas como física, química, ecología, geología, vulcanología, sismología, cambio climático, remoción de masas, suelos y un gran componente de apoyo que es una herramienta que, como vienen siendo los sistemas de información geográfica. Cómo elaborar instrumentos para medir la contaminación atmosférica, cómo elaborar instrumentos para medir la sismicidad, eh, cómo hacer gestión para la reducción de vulnerabilidad. Aquí el concepto de vulnerabilidad es un atributo de quien recibe el impacto del cambio ambiental o de la crisis climática. La vulnerabilidad como un atributo de aquello, puede ser personas, puede ser infraestructura, puede ser ecosistemas que están expuestas a un peligro que se puede volver un riesgo y por tanto en un desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que por semestre resolvamos una problemática concreta? Pues es un gran desafío. Y aquí es donde yo doy la recomendación.
de, por un lado, como profesores con iniciativas interesantes dentro de la currícula, pues ya tienen la unidad de aprendizaje que te guíe. Pero si son fuera de la currícula y en tu esfuerzo por hacer proyectos integradores, primero identifica cuáles van a ser esos riesgos antropogénicos a los cuales nosotros nos queremos adentrar para comprender, analizar e intervenir, o nada más queremos identificar, o nada más queremos medir, o nada más, y entonces ya empieza uno a decir, ¿qué tengo en mi entorno sobre el cambio climático? Tengo remoción de masas por sismos, tengo remoción de masas por precipitación, tengo remoción de masas por infraestructura inapropiada, tengo derrumbes por no establecer eh, la, la ingeniería adecuada eh, en los caminos, o sea, deslizamientos, hundimiento, erosión de suelos, inundaciones, eh, la movilidad de las personas, me interesa. ¿Cómo llegan nuestros alumnos al campus? ¿Qué tipo de transporte utilizan? ¿Está sistematizado esto? ¿Ya generó en nuestro campus una propuesta para un transporte ecológico o para un transporte, eh, digamos, no utilizando vehículos automotrices? ¿Cómo tenemos nosotros el manejo de los residuos peligrosos de nuestros laboratorios? ¿Podemos monitorear realmente si estamos cumpliendo con las normas eh, que dictan cómo vamos a hacer la separación de los residuos? Eh, ¿Ha habido accidentes en plantas industriales en en la región? ¿Algún fenómeno de contaminación grave que podamos nosotros abordar para poder estudiarlo a conciencia o generar cierta información desde si tenemos nosotros estaciones meteorológicas en el campus o si en realidad ha habido, en el caso creo que leí unas noticias, ¿no? Incendios allá en Baja California, de altas temperaturas, ¿cuáles fueron las consecuencias en la actividad productiva agropecuaria, por ejemplo? eh, que son elementos eh, de la ciencia que pueden nuestros estudiantes aprovechar, como si fuera un laboratorio del planeta, ¿no? O nuestro entorno, para abordarlo a través de una guía muy importante de los profesores que están construyendo con ellos un proyecto integrado. En esta licenciatura hemos logrado hacer proyectos integradores por semestre, porque de por sí, por semestre hay distintas disciplinas. Y entonces allí es un tipo, digamos, muy práctico, porque no tengo que estar esforzándome tal vez por buscar profesores hasta de otra carrera. De inicio, dentro de la licenciatura, hago un proyecto integrador con las materias de ese semestre. Podríamos también, como profesores, proponer mecanismos de mitigación, de conservación, de restauración de recursos que procuren una mejor relación, pues, entre grupos sociales y el medio ambiente. Este, ya en el caso de la maestría en gestión de riesgos y de cambio climático, pues si ustedes quieren abrir una nueva maestría, ya están en una maestría, o quieren hacer un proyecto integrador dentro de una maestría, o sea, piensen en lo que ustedes están trabajando, ingenierías, o ciencias biológicas, o en ciencias sociales, eh, que debe de estar eh, estrechamente relacionada las líneas de generación y ubicación del conocimiento a la planta académica y a convenios institucionales. Si yo voy y ni siquiera me conocen en Conagua, pero les quiero pedir cuáles son sus últimos resultados de los 30 años sobre suministro de agua para Tijuana, pues debo de primero entender que tenemos un convenio institucional para que fluya la información de los datos de lo que yo quiero monitorear, identificar, patentizar o hacer que los estudiantes, evalúen.
¿Qué tenemos de ventajas en las maestrías? Hay materias electivas. En las materias electivas, y lo van a checar ustedes en el diseño curricular, ya sea de licenciatura o de maestría, hay materias que son electivas y a veces pueden ser estudiadas en otra institución o en otra carrera o dentro del mismo campus, pero la misma materia, pero dentro de otra licenciatura o maestría, y allí tener esa riqueza enorme de un proyecto integrador interdisciplinar. Aquí yo doy el ejemplo de la tira de materias que, cuáles son obligatorias y cuáles vienen siendo electivas. Y allí es donde digo, no me voy a mortificar en hacer un proyecto integrador sobre geografía del riesgo porque no tengo la evidencia, el acceso institucional a datos al respecto. Pero en la electiva sí tengo conexiones con el organismo operador de agua y ahí tengo una materia, o sea, es la materia que yo doy y que me puedo conectar con un colega para hacer un proyecto integrador este, interinstitucional, ¿no? Y pueden ser, lo otro es clave, los proyectos recepcionales, que son las tesis. Ir elaborando tesis me permite como profesor em, involucrar al estudiante en un proyecto de tesis que puede estar dentro de un proyecto integrador de la maestría o de la carrera, ¿no? Así que yo les invito a que puedan proponer ya con establecer un proyecto de monitoreo, es decir, de medición de cambios, ya seguramente pueden ustedes llamar la atención a quienes están haciendo ordenamientos ecológicos territoriales, quienes están haciendo diagnósticos sobre condiciones de contaminación, quienes quieren generar un proyecto de desarrollo urbano. Y entonces no por pequeño que sea un proyecto, es inútil o no tiene aportes significativos. Yo creo que el monitoreo de cambios, ya sea de precipitación, de las horas de radiación solar, de la infraestructura carretera que fue afectada por algún fenómeno, de características de la vivienda, de si ésta tiene o no adaptaciones hacia las condiciones de clima. Puede haber una revisión de noticias sobre fenómenos perturbadores, decían ustedes cuáles, y a ellos entonces aplicar. Es que yo solo doy clases de matemáticas. Bueno, pero en tu clase de matemática, lo que van a hacer los jóvenes es esta revisión de noticias sobre el número de hectáreas afectados, el número de especies afectadas, y entonces ya puedes aplicar estadística, química, ingeniería que puedan desarrollarse en un cuatrimestre. Y estamos hablando acá de distinguir. Una cosa es el fenómeno perturbador, otras son los impactos y a qué vas a monitorear. Se hicieron entre el 2020 y 2023 muchos estudios sobre el COVID-19. ¿Pero qué del COVID-19? Eh, pérdida de empleos, tasa de jubilación temprana, eh, consecuencias en enfermedades respiratorias, aumento de otros vectores de transmisores de enfermedades. Estamos pensando en la influencia. Nosotros en el sur, claro que tenemos condiciones muy distintas al norte, pero creo que estoy dando unos tips genéricos para ver en dónde creemos nosotros que podemos trabajar en un cuatrimestre o en un semestre. Es que no me interesa, eh, qué tipo de vivienda se tiene en una colonia, sino cómo se ha, perdido la capacidad adquisitiva de vivienda en un lugar. Entonces, bueno, a eso le llamas marginación o a eso le llamas, desigualdad y entonces ya vas encontrando una problemática compleja que tú puedas abordar, dentro de una de las, materias que ya estás dando en curricularmente extracurricular, ¿sí? Entonces, este, no sé cuánto tiempo me queda, pero creo que ya llegué a las conclusiones.
Por un lado, la sustentabilidad es versátil, ya que es como un adjetivo que moldea al objeto de la realidad bajo estudio, le imprime su carácter de permanencia de un nuevo estado de condición. Es que esto ya está contaminado. En el plantel nunca hemos hecho manejo de residuos, nunca hemos recuperado o separado lo que llamamos basura, etcétera. La sustentabilidad es versátil. Podemos recuperar sustentabilidad con prácticas de monitoreo sencillas de distintas disciplinas, pero que se ocupen de obtener una meta que sea distinta al presente con el futuro que vamos a alcanzar al final del semestre. Luego, siempre requiere consecutivas aproximaciones o hipótesis de trabajo desde un enfoque de mirar qué dice la matemática, qué dice la química, qué dice la física. Así que desde que nos hagamos la primera pregunta para el proyecto integrador o para resolver una problemática, este, en el diseño curricular, la pregunta ya debe ser compleja, ya debe ser creada por distintas disciplinas y buscar la comprensión de un estado de cosas para que se transforme en otro estado de cosas, ¿no? Aquí lo veo contaminado, lo quiero menos contaminado. Aquí lo veo con un jardín desocupado y lo quiero en, en un huerto, ¿no? Y también, desde el inicio de un proyecto integrador deben de quedar claras las disciplinas involucradas, la temporalidad del fenómeno, cuánto tiempo lleva que cambie los lugares o sitios de anidación de aves migratorias. No, no lo voy a poder terminar en un semestre, pero tal vez pudiera inventariar cuáles especies en el campus de aves son residentes y cuáles son migratorias. ¿Sí? Entonces deben de quedar claras las disciplinas involucradas, la temporalidad del fenómeno, los instrumentos, tengo o no cómo medir eso que me preocupa, y métodos y técnicas necesarios para alcanzar la meta. Yo le puse ahí, ¿no? La factibilidad que le dicen, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. ¿No? No, ahí déjenla, por favor. Muchísimas gracias, doctora Sandra Urania Moreno Andrade. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Les pido a quienes están presentes, por favor, nos pongan sus preguntas en el chat de YouTube, del canal de YouTube. Y bueno, ya tenemos aquí una pregunta. Dice Adriana Camargo Bravo, dice, desde su experiencia, ¿cómo se podría sensibilizar en carreras de la salud centradas en el modelo biomédico? Sí, dirigí una tesis de enfermería sobre cómo, pues, era así entre psicología médica, eh, cómo disminuir el miedo a trabajar con pacientes que pueden tener cualquier tipo de enfermedad, pero también pueden transmitir, el COVID, ¿no? Por ejemplo. Para mí, en las cuestiones, no sé si se refiera a biomédicas que tienen que ver con estos vectores de transmisión de enfermedades y que fue impactante la pandemia, yo creo que podían comenzar a pedir que lean y revisen sobre cuáles serían las especies silvestres con las que convive el ser humano y que, por ejemplo, hay un campo de estudio que se llama la zoonosis. Es cómo hay una transmisión de enfermedades hacia los humanos por cierta fauna con la que nosotros estamos conviviendo. Es un tip, es una respuesta a bote pronto. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta. ¿Cómo podríamos desarrollar este tipo de iniciativas en los estudiantes del área? Aunque no nos dice cuál área. Eh, Mientras más alejado esté de la cuestión ambiental del área, ¿no? Estoy pensando, si es una carrera de administración de empresas,
Yo creo que la clave está en familiarizarlos con los cambios del entorno que sí pueden ellos o han percibido. Eso es clave. Por eso digo que se vuelve una crisis civilizatoria, porque ya no hay un sujeto, un estudiante, una joven, que cuando le empiezas a hablar sobre cómo ha resentido los cambios en su entorno, lo niegue, porque sí los ha vivido. Entonces, por ahí, porque también los jóvenes están ya muy apegados a la pantalla, una realidad de pantalla. Y aquí es un poco, tal vez, que primero exploren en la pantalla qué es esto del cambio climático, pero sí tener sesiones y hacer un tallereo en el que haya intercambio de experiencias de, por ejemplo, aquí en el campus nosotros tenemos problemas de insolación, que nos han desmayado, han tenido, problemas digestivos, y eso nos da como el pretexto para ya hablar, ¿ya ven? O sea, es un problema de adaptación, debiste haber traído, protector solar, una sombrilla, mantenerte en lugares, más frescos. Estas ya son acciones de adaptación, y por ahí, si estamos muy ajenos a lo ambiental, pues, yo creo que por ahí. Tenemos otras 2 preguntas. La primera es si hay una diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Y, la pregunta será el número de palabras con O, con I, con S. Y la fuente, la sostenibilidad, digamos, fue una corriente que, tradujo del anglosajón el sustainability o sustainable, y fue por la gente de Profepa en México. Y sustentabilidad lo tradujo el equipo de Julia Carabias y Enrique Provencio, pero trataban en su momento, tiene incluso un artículo Julia Carabias para debatir las dos traducciones, sostenibilidad y sustentabilidad, si se analizan como estas traducciones del anglosajón, es lo mismo, pero sí hay que distinguirlo de lo, sostenido. El sostenido sí viene de la economía y tiene que ver con un crecimiento continuo, pero que los objetos no cambian, las mercancías no cambian. En la sustentabilidad y la sostenibilidad se refiere a la dinámica de la composición, el cambio de, ecosistémico o en este caso de, eh, partes o sistemas de la naturaleza que se sostienen a lo largo del tiempo, ¿no? Y una última pregunta. ¿Considera importante que los programas educativos de ingeniería civil y arquitectura replanteen sus currículas educativas orientadas a la sustentabilidad y sostenibilidad? Sí, si no lo han hecho, sí, por la innovación, por la compresión de los fenómenos perturbadores, para tener viviendas, más seguras. A nosotros nos está costando aquí en Chiapas, una muy buena relación con Protección Civil, para que lo que monitoreamos nosotros como riesgo sísmico, le sirva a al gobierno para el cambio de normatividad y eleve los niveles de exigencia para la construcción de, edificios y viviendas resistentes al sismo. No sé si es un ejemplo, pero me parece que sí. Si están todavía con, percepciones convencionales, la percepción de la complejidad, si se incorpora, es en beneficio de mejora siempre, de adaptación o de resiliencia, ¿no? Ante el cambio climático o la Y también nos preguntan en el chat si nos puede sugerir fuentes de información para ponerles a los estudiantes. bueno, para los estudiantes, el único libro que me quedé ahorita en la mano es de Brad Evans y Julian Reid. Ahorita lo trataré de escribir en el chat, creo que también estoy en bueno, Sí, yo lo copio acá en el chat de se llama, Una vida en resiliencia, una vida en resiliencia. Y ya con calma les puedo mandar 2 o 3 artículos de Enrique Lev, son unos clásicos, ya no son tan nuevos, pero me parece que son muy útiles para hablar tanto de la crisis civilizatoria
o incluso este libro de sistemas complejos de, ay, ¿cómo acordarme? No lo Y tengo. bueno, este de Una vida en resiliencia, el arte de vivir en peligro es del Fondo de Cultura Económica. O sea que Exacto, así es. ajá. Y de Rolando García, el de, sistemas complejos. Que por cierto, nosotros llevamos cursos en Coursera y ahí podemos encontrar cursos sobre sistemas complejos. Pues muchísimas gracias, doctora Sandra. Fue un placer tenerla de invitada. En el chat también están dando sus agradecimientos y felicitándola. Eh, pues no queda más que agradecer a quienes estuvieron presentes, hicieron preguntas también y, por supuesto, por su generosidad para compartir su conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos tenerla, pues, de visita virtual y ojalá también en algún momento incluso, pues, visita presencial. Ah, Muchas muchas gracias. gracias. Claro que sí. Hasta luego a todos. Hasta luego.